Creemos que el Señor quería que entendiéramos muchas cosas en el Evangelio que para los apóstoles era muy, pero muy difícil de entender, porque Él hablaba del reino de los cielos, algo sobrenatural. Amén. Y ellos no comprendían con su mente. Muy buenas noches a las redes sociales, a todos los que se conecten. Estamos hablando de lo que es la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, ¿verdad? Para nosotros los cristianos. Pero también sabemos que hay una Pascua de los judíos que se llama Pesaj. Ellos celebran la libertad de cuando Moisés abrió los mares por medio de Jesús, nuestro Señor Dios. En ese momento todavía no estaba conocido el nombre, pero nosotros ya tenemos el nombre. Abrió los mares, caminaron en seco y destruyeron se destruyó a los egipcios por medio de la mano de Dios, ¿verdad? O sea, ellos celebran la libertad, ¿verdad? Ellos estaban esclavos de ellos. Nosotros festejamos la libertad de nuestros pecados, la salvación, que es Jesucristo de Nazaret. Se llama la Pascua, la semana de honor, donde Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Pero tenemos que profundizar en esta cuestión, porque Él no solamente cruzó, Él sufrió todo dolor, derramó su sangre gota a gota, con un peso de nuestros pecados. Esa cruz no pesaba 1 kilo, pesaba toneladas. O sea, realmente Él sufrió, le pusieron una corona de espinas, se la clavaron. Esa corona de espinas tiene un significado. Esa corona de espinas se llevó nuestras maldiciones en la cruz, porque con Adán y Eva ellos pecaron, ¿sí? Y la tierra empezó a salir espinos, empezó a ser maldito muchas cosas. Los animales empezaron a tener violencia, los leones, los osos, animales salvajes. Todo esto empezó a haber muerte espiritual, muerte eterna también. Entonces, la corona de espinas significa esa maldición que hubo en la tierra conforme ese pecado que hizo Adán y Eva. Se la llevó el Señor, y hoy por hoy tenemos, gracias a su redención, la salvación de vida eterna. Si tú estás con un sufrir, con un pensamiento depresivo, con ansiedad, créeme que si piensas que hay alguien, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te abraza, hay un Dios que de verdad puedes sentir ese abrazo, ese calor tangible como real, realmente pídeselo y lo vas a ver, lo vas a sentir en tu vida. Nosotros celebramos la Pascua de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra seguridad, que aunque venga tormentas alrededor tuyo, agárrate de Jesús, que es la roca, agárrate de Él, que es nuestra roca, que ahí no nos va a mover nadie. Quien quiera movernos, nada nos va a detener, porque estamos agarrados sobre algo firme, alguien que es nuestro Dios y nuestro Creador, y que murió por ti y por mí, para que un día estemos juntos allá en la eternidad. Amén, hermanos. Mucha gente piensa que predicar solamente es para los pastores, predicar solamente es para la gente experta, y en realidad predicar es tu manera de vivir, es tu manera de cómo transmites a Jesucristo en ti. Tal vez una conversación con una amiga, un amigo, un hermano, tal vez si le dices cómo es que cambiaste, una pregunta. Ese detalle significaría tanto para que tú direcciones en el nombre de Jesús el camino derecho, que es Él el que te dirigió a ti. ¿Sí? Tú eres
instrumento. Dios, el Espíritu Santo, hace la obra. Tú no vas a ir por el mundo a convencer y a decir, cambia, ven, te voy a dar el Evangelio día y noche. No, simplemente sé tú mismo, haz lo que el Señor te hizo, obedécelo y verás cómo ojos te van a ver, cómo mentes están en esa, ¿cómo se le puede decir? Como tambaleando. ¿Qué le pasó a Berenice? ¿Por qué está diferente? ¿Por qué hay un cambio? Bueno, yo quiero esa paz, que me cuente, que me diga. Simplemente haz su voluntad y cambia de dirección. Es completamente fácil, pero a la vez carnalmente difícil. Suelta lo que tienes, suelta lo que te agobia. El Señor nunca te abandona, aunque tu padre y tu madre te abandonen, aunque sientas que el mundo está de cabeza para ti, el Señor Jesús nunca te va a abandonar. Y Él te promete una vida eterna y paz. Mira, es una paz que no se compra con dinero, con nada de dinero. En el mundo habrá aflicción, pero el Señor Jesús venció el mundo con esa resurrección. El Señor es tu paz sobre todas las cosas y lo que te acontezca. ¿Sabes qué bonito es dar un consejo conforme a tu manera de vivir, por medio de la cruz, por medio de lo que el Señor hizo contigo, y que la gente vea esa manera de vivir? Ni siquiera con Jesús no se finge, nunca se finge, solo se entrega el corazón. Y esa es la mayor ofrenda que le puedes hacer, entregar tu corazón al que te dio salvación. Amén, gloria a Dios. No solo Dios te salva, Él también te envía donde quiera que estés, porque cuando te bendice a ti, tú vas a bendecir a los demás. La principal razón que muchas veces no compartimos el Evangelio, ya lo había dicho, es porque pensamos que es difícil y que eso es un trabajo para pastores, y no es así. El Espíritu Santo, ese es su trabajo. Ahí va a estar el fruto. Tú eres un instrumento donde vas a conducirlo a abrir ese primer paso para que vaya el camino de Jesús. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata. Y bueno, en esta Semana Santa, yo he sentido mucho la presencia de Jesús. Ha cambiado cosas en mi persona, en nuestras personalidades, en la persona del pastor Raúl. Hemos sentido su presencia, hemos sentido cómo el Señor de verdad está levantando a personas. Y también he sentido cómo hay mucha depresión hoy en día, cómo hay mucha ansiedad. Y eso es porque no tenemos fe. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Agárrate de la fe inquebrantable. Una fe inquebrantable, como dijo la hermana Erika. Una fe que todo lo puede en Cristo que te fortalece. Esa fe levanta al caído. Esa fe que caminas en lo seguro, aunque no sepas ni lo veas por dónde, pero sabes que estás caminando en lo seguro, que es Jesús, tu fiel amigo, Padre, todo, es todo para ti. Y cuando Él es el centro de todo en ti, todas las cosas obrarán para bien. Cuando Él es el centro de tu atención, cuando le das tu corazón y le demuestras que todo lo que haces es para agradarle a Él y vivir en Él, entonces se vuelve una manera de vivir para ti y ya no será difícil, al contrario, sientes libertad. Y muchos piensan, es que ser cristiano tienes que hacer muchas cosas, dejar muchas cosas. Claro que no, porque eso se da desde el Espíritu Santo, se da natural. Yo no me di cuenta cuando dejé el alcohol y el cigarro,
Yo no me di cuenta cuando dejé las personas que me estaban afligiendo, que eran malas personas. El Señor corta de raíz. Yo no me di cuenta. Y Él empieza a obrar en el Espíritu Santo. Déjate guiar por el poder de la sangre. Porque si tú no crees en eso, entonces ofendes a Cristo. Y te voy a decir por qué. Porque la sangre de Cristo derramada no fue en vano. La sangre de Cristo tiene poder. Y hay que tomarla. Y hay que agarrar la fe con fuerza. Porque Él no sufrió por ti nada más. Sufrió porque te ama. Por eso sufrió. Él tuvo ese sufrir. Y se hincó al Padre, le dijo, pasa de mí esta copa, y sudaba, y sintió todos los nervios de un ser humano que pudiese saber que iba a morir, ¿verdad? O sea, sintió todo el duelo, la traición. Imagínate que tu hermano te traicione. Pedro lo traicionó porque lo negó 3 veces, ¿verdad? Y todos se fueron, se dispersaron cuando el Señor estaba en esa angustia. Pero ¿sabes una cosa? El Señor los perdonó. Agarra el perdón y el Señor no solo les perdonó, sobre Él es la roca y nosotros somos la iglesia y conoce todo de ti y todo de mí. Dios no se escandaliza por tus procesos ni por tu pasado. No se escandaliza. Simplemente Dios es el hoy. Él quiere que llegues a Él por medio de su gracia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Pues voy a cerrar con una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, esta noche, Padre. Porque tú diriges los caminos de mis hermanos, Señor. Tú sabes cuáles son las aflicciones, pero te las entregamos y aún sí, Señor Jesús, el corazón completo, Padre Santo. Tú escudriñas todos los corazones y conoces, Señor, cada parte de nosotros, desde la punta de nuestros pies hasta la punta de nuestro cabello. Tú sabes, Señor, quiénes somos. Señor, también tú sabías desde Génesis, desde el principio, estábamos nosotros en tus pensamientos. Hoy cada uno de ellos tienen un nombre al cual, Señor Jesús, tú dejaste que nosotros estuviéramos aquí porque somos tu iglesia, Padre. Te pedimos misericordia, Padre. Te pedimos dirección, que nos perdones, Señor Jesús. Creemos, Señor, en tu redención, Señor, en tu salvación, que vendrás por nosotros a la final trompeta, Padre Santo, porque ya se está escuchando, Señor, señales tuyas. Se está escuchando ya pronto tus pasos, Señor, más que nunca, Señor. Hoy en Pascua, Padre, en Pascua hoy tenemos libertad. Significa libertad de todo, Señor. Libertad de nosotros, libertad de nuestros pensamientos. Y nos das justificación, Señor Jesús, para aplastar a Satanás, Señor, por la cabeza, porque tenemos el derecho de hacerlo, porque tú estás con nosotros, porque moriste en la cruz y nos diste esa justificación por medio de la fe, Señor, por medio de nosotros, Señor. Estamos agradecidos por la gracia que nos das. Úngenos, Señor, con tu poderosa sangre y derrama tu aceite, Señor, que solo tú sabes hacer. Te amo, Padre Celestial, Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Aleluya. Toda la alabanza. Esa nave que estás pasando, mientras vas caminando y hoy te sientes herido. Tu destino abandonado, sé que tú me has formado, mi gozo de ti es herido. No importa.
Bueno, ahora. Es que como está cerca, creo. Himno. De Victoria. Comenta que es reflexiva, pero El himno de Victoria. Bueno. ¿Qué comentó con pero sí se puede cantar. Bueno. Ya no sé escuchar. Sí, bueno. no, pero lo digo porque no se nos olvida y se escucha. No se ve ese, ¿no? Algo por ahí. Pues cuando tú quieres. Okay. ¿Y la de esclavo la tienes? La de esclavo, no creo, ¿verdad? La que cantó Erika. La que tú ves. Está bien. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por ese sacrificio. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Solo en ti, Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Gloria a Dios. Yo no puedo ver su faz, sé que su gracia
historia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Gloria. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Es Dios. Permitirnos alabarte, adorarte, glorificarte. Gracias. Y a Él regresará. Amén. En su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Amén. Amén. Gracias, Cristo. Ministranos, Señor. Abre nuestros ojos, oídos espirituales. No más pastoreo, Señor. Tú eres el buen pastor, Señor, y su vida, Dios, por sus ovejas, Padre. Protégenos, cuídanos, guárdanos, bendice a cada familia, Señor. Dios, el día de hoy, Señor, bendice a nuestros hijos, Padre. Bendice a aquellos que aún no se convierten, Señor, que resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Lo rogamos, Señor. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Tú eres Rey. Gracias, Señor. Bendito seas, Cristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias. La gloria y la honra a ti siempre, Padre. Señor, mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca de quien me refugio. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor, por el Espíritu Santo, porque sabemos que está aquí. El Espíritu Santo, Señor, lo llevamos aquí, adentro de nosotros, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Santo por siempre y para siempre. Toda la gloria y la honra, como dice la hermana Patti, nuestra hermana querida también. Donde está uno, dos o tres, ahí es su nombre, ahí está Él. Amén, gloria a Dios. Porque Él es nuestra roca, nuestro fiel. Y aunque nosotros fallamos, Él nunca lo hará. Amén, amén. Le damos paso al pastor Raúl. Los hermanos. Gloria a Dios, hermanos, acá. Estamos improvisando un poquito, pero seguimos firmes de adelante, que es lo importante. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy tengo un tema un poquito doctrinal. Mis amados hermanos, saludos allá en las redes sociales. Pues hoy celebramos, como dije antes de que introduzca a mi esposa, acerca de la Pascua que se festeja alrededor del mundo para los que creen a su manera en Cristo. Ellos celebran la Pascua, pero a su manera. Solo guardan la Semana Santa, pero el resto del año o el siguiente día, después de esos 8 días de Semana Santa, regresan a su vida mundana, a emborracharse, a vacacionar prácticamente, y realmente pues dan su verdadera, ahora sí que su verdadero fruto, ¿no? Que es que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. No sé si estoy enfocando bien allá en las redes, porque se fue, ¿sí está bien? Y no lo tienen como Señor y Salvador, no lo tienen como su prioridad, y eso nos pide Dios, que tengamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Ya sabemos que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, buenas noches. Hoy parte del mundo, ya lo dije, reconoce la Semana Santa, por lo menos por las vacaciones, y muchos que conocen a Cristo guardan la primera semana, ¿no? Y después puro destrampe. Yo me acuerdo que antes de conocer a Cristo yo me iba de vacaciones a la playa, y para mí era pues, realmente ir a las discos, y ir a las fogatas, pasármela bien con mis amigos, pero nadie me había presentado el Evangelio. Y sí, había escuchado de Cristo, pero nadie me había predicado el Evangelio como esa verdad, ¿no? Que Él vino al mundo para pagar por mis pecados. Y muchos amigos muy religiosos se iban la primera semana, que lo siguen haciendo muchos de ellos. Los religiosos se van a los pueblos, a misiones, a hacer obras de caridad, a hacer penitencias, ¿no? Pero no eso nos manda Dios, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Yo le titularía, porque casi no le pongo título, Dios no pide una Semana Santa, sino una vida santa. Amén. Entonces, entremos con ello, hermanos. Dios no pide una Semana Santa. Nuestro Señor Jesucristo pide una vida santa, agradable y perfecta, ¿no? ¿Qué santidad? Apartarse de tu mal camino. Primera de Pedro 1:16 dice así la palabra del Señor. Voy a avanzar rápido, mis amados hermanos. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Como lo vimos el miércoles que tuvimos de oración, hermanos, antes de ser sacados de Egipto, que representa nuestra vida pecaminosa, la esclavitud al pecado, Dios pidió que busquen un cordero, lo sacrifiquen y su sangre lo esparzan en los dinteles de las casas.
Y a los de las familias pequeñas les pedía que compartan con su vecino aquel cordero porque les iba a sobrar. Así que esto que simboliza, hermanos, el cordero grandioso que fue inmolado, que es Jesucristo, siempre va a sobrar para aquel que se acerque a él, ¿no? Entonces hay que compartirle y convidarle este hermoso pacto nuevo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En esa ocasión en el Antiguo Testamento todavía no se había presentado como cordero, pero era un espejo de lo que él iba a hacer. Y así como en Éxodo decía que aquellos de familia pequeña, que les era mucho este cordero, inviten a sus vecinos, de la misma manera nos pide que prediquemos a toda criatura de este cordero inmolado que venció a la muerte. Amén. Eso lo vimos el miércoles. Compartan con los vecinos, hay que invitar a todos a recibirlo, a recibir ese nuevo pacto que hizo él en la cruz del Calvario como un cordero inmolado, y su sangre se esparció y pagó por ti, por mí, por cada pecador que se arrepiente y lo reconoce como su Señor y Salvador. Sabemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Dice así la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y en el versículo 33 que dice: y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel dijo: este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Amén. Y es el nuevo bautismo que trajo Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo, y a partir del Pentecostés se cumplió aquella profecía que íbamos a ser bautizados y nos dejaría al Consolador, a su Espíritu Santo, para que more en nosotros, y nosotros somos el templo del Dios viviente. Amén. El que es nuestra Pascua se sacrificó por ti y por mí y por aquellos que lo reciban como su Señor y Salvador. Amén. En el lenguaje actual quiero leerles, hermanos, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Si ustedes tienen Reina Valera, tal vez no coincida con esa traducción, pero yo les voy a leer el lenguaje actual. Amén. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 5, 7. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como una fiesta de Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues si seríamos como el pan que se hace con levadura vieja, si somos desobedientes. Amén. 1 Corintios 5, 7. Porque sabemos que Él es el pan que descendió del cielo. Amén. Y el maná que alimentó a los que salieron de Egipto, nos alimenta ahora a diario, que es su palabra, ¿no? Es el pan sin levadura. Gloria a Dios. Cristo es nuestro pan sin levadura. Aquello que leuda toda la masa es la levadura. Él fue sin pecado y nos pide que nos limpiemos y apartemos de toda levadura. Eso está en Mateo 16, 12. Dice: entonces comprendieron que Jesús no había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino que de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Amén. ¿Cuál es nueva levadura? Aparte de las doctrinas humanas. ¿Cuál es la nueva levadura, hermanos? Ahorita vienen falsos pastores, ¿no? que profetizan y dan mala doctrina. Si tú te alimentas de ellos, te vas a ir al mundo y vas a ser un cristiano tibio.
que vas a estar en la puerta ancha que te lleva a la perdición. ¿Y cuál es la levadura tremenda que ahorita preocupa a muchos teólogos? La inteligencia artificial y las redes sociales. Hoy en día, 24/7, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de Instagram, nos están bombardeando con levaduras del mundo. ¿Y qué creen que empieza a pasar? Empieza a minar tu corazón. Que ya hablamos que es la mente. La batalla está en la mente, y tarde que temprano empiezas a pensar cómo esta élite, a través de la manipulación de redes sociales y ahora de la IA, quiere que pienses que todo es un camino angosto, que amor es amor, que no importa lo pecador que seas, Dios te recibe así de pecador. No te llevan al arrepentimiento genuino, no te llevan a cambiar 180 grados tu vida y a esa metanoia verdadera, que es cambiar de dirección y dejar tu mala manera de vivir. Amén. El mundo así lo ve. La Semana Santa inicia el domingo de Ramos y finaliza el domingo de la resurrección. Conmemoran el triunfo de la vida sobre la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero la mayoría no lo tiene como su Señor y Salvador, desgraciadamente. En 1 Pedro 3:15 dice así: y estad siempre preparados para defender con mansedumbre. ¿Qué vamos a defender? El evangelio verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. La palabra de Dios nos manda a celebrar cada día congregacional como iglesia el hecho que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y en eso se basa la fe cristiana, en la resurrección de Cristo. Amén. Y eso, por eso nos gozamos, nos alegramos y lo glorificamos, porque Él venció a la muerte. Esa es la razón por la que nos reunimos. Se inaugura una nueva creación en Cristo. Amén. Somos una nueva criatura a partir de que crees en Él y te arrepientes y lo recibes como tu Señor y Salvador. Siempre recordamos la resurrección de Cristo. Eso es la base de la fe cristiana, mis hermanos. No nos manda a celebrar una Semana Santa para recordar, no nos manda a celebrar una Semana Santa para recordar este hecho de la Pascua de Cristo, sino a diario lo recordamos. Y en eso nos alegramos, y en eso ponemos nuestra esperanza. Amén. Para el mundo son vacaciones, ya lo dije al principio. ¿Crees que esto es coherente con su significado, hermano y hermana? Lamentablemente solo es vacaciones para la mayoría. Se habla en iglesias de ello, pero lo cierto es que solo son vacaciones y tienen muy poco de santa. Estadísticamente hay más ventas de alcohol, hay más accidentes automovilísticos por lo mismo, más pleitos, más contiendas, y lo menos que hacen es estar en santidad, es apartarse del mal. Amén. Hay una incoherencia, hermanos, en la cantidad de pecado que se comete en estas fechas, hermanos. Aumenta con lo que supuestamente se debe celebrar, que es la crucifixión. En resumen, celebra la Semana Santa de una forma muy pecaminosa, la mayoría. Tampoco hay que generalizar, hay que decir, se guardan y mandan, o sea, respetan estos días, pero el resto regresan al mundo. Amén. El punto está en 2 Corintios, hermanos. 2 Corintios 15, del versículo 14 y 15, dice así: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Eso qué quiere decir? Que nos empuja, nos presiona y nos mueve. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si por todos murió para que ya no vivas para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Amén. El amor de Cristo nos debe mover a reflexionar en este amor, y debemos tenerlo no solo por una semana, sino por toda la vida. Amén.
Luego entonces Dios nos pide de nosotros una vida santa, los 365 días del año, para que vivamos para Él, a partir de que tú ya entendiste ese sacrificio que hizo por ti en la cruz. No solo guardarte esa Semana Santa, sino todos los días debes de valorar y recordar esto. Mientras tú no te entregues al Señor, tú no estás viviendo para Él, vives a espaldas de Él, no vives ni un solo día. Aún aquellos religiosos que hacen sus rituales en Semana Santa, el resto del año se olvidan de Él. Los rituales los hacen para calmar su conciencia. ¿Tú lo sabías, hermano y hermana? Son penitencias que hacen para calmar su conciencia. ¿No conoces a gente que dices, oye, esa persona le fue a dar cobijas a los pobres, o de repente se van incluso de misiones? Pero eso es para tapar su conciencia del resto del año que ya hicieron pecaminosidad tremenda. Solo es para apaciguar su conciencia, hermano y hermana, pero no se rinden al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por gracia somos salvos, no por obras, hermano y hermana. La penitencia viene nada más y nada menos de una mala traducción de la Vulgata latina, que tradujo del griego y del hebreo al latín. Amén. En griego se usaba la palabra metanoia, que es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de manera de vivir, pero la Vulgata latina lo tradujo como hacer penitencia. Y de allá lo sacaron de contexto y de allá surge el hacer penitencia, ¿no? El que tú te vayas descalzo hasta un templo, o que tú quieras hacer obras, ¿no? Como penitencia, flagelarte incluso, para tapar la conciencia nada más, pero fue de una mala traducción de la Vulgata latina. O hay quienes, aunque tengan una buena traducción, no se humillan a Dios ni lo reconocen como su Señor y Salvador, ¿no? Pero una de las malas traducciones sí llevó a muchos a practicar las penitencias, amén, a través de esta mala traducción. La Biblia nos manda no a hacer penitencia, sino a confiar en Cristo, amén, su obra en la cruz del Calvario, donde sufrió lo que nosotros debimos de sufrir por causa de nuestros pecados. Bien sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a su obediencia a la santidad de Dios, y solo Él podía pagar por todo lo que debíamos nosotros haber pagado por nuestros pecados. Amén. Entonces, todos los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, por ellos paga en la cruz del Calvario. Amén. Ahora vamos a lo siguiente, hermanos. Un poco de apologética, que es algo muy hermoso, muy bonito. ¿Por qué murió Cristo, hermanos? ¿Por qué tuvo que crucificarse? Es una pregunta que nos pueden hacer a muchos de nosotros, ¿no? Y que siempre debemos de presentar defensa contra lo que se levante en contra del Evangelio de Cristo. Amén. Esto es sencillo de responder, es sencillo y profundo a la vez. Sencillo, ya que no necesita ser un teólogo, ir a los mejores colegios y seminarios, para entender que cuando tienes una deuda, tienes que pagarla. Amén. Y cada vez que pecamos contra Dios, nosotros estamos violando su ley y estamos adquiriendo una deuda contra su justicia. Amén. Esa deuda es infinita porque nosotros pecamos cada milésima de segundo de nuestra vida. Entonces a diario estamos pecando, hasta con tu mente estamos pecando. Para Dios eso es pecado, ¿no? Y Él lo dijo cuando dijeron, no, adulterio es aquel que ya codició, ni siquiera tuvo que cometer el acto, ya con que lo pienses en tu mente, ya te estás endeudando contra Dios, porque estás siendo un pecador. Amén. Entonces, ¿qué pasa, no? Cada segundo de nuestra vida estamos pecando, hasta con nuestra mente. Y el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo esos dos mandamientos nadie los obedece. Y cada segundo violamos esos mandamientos. Entonces a diario te estás endeudando con Cristo. A diario es impagable esa deuda. Vivimos violando esos dos mandamientos. Imagínate, los demás por añadidura los estamos violando todo el tiempo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no hay ningún ser en la tierra que valga infinito, que sea perfecto en justicia, en santidad y en valor. El único ser es Dios mismo, pero Él no puede morir, hermanos, porque es Dios, mis amados hermanos. Y es por eso que se hizo hombre, se encarnó y dejó su naturaleza divina para obedecer en mi lugar y en tu lugar perfectamente la ley que puso Dios. Él sí la cumplió, no tuvo pecado. Luego cumplió al morir en sustitución mía y tuya para pagar por mis pecados. Solo Él podía tener el equivalente a la deuda infinita. Amén. Entonces, ¿por qué tenía que morir, hermano y hermana? Y la respuesta es la siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Y Dios es perfectamente justo y amoroso, que en su amor Él proveyó el sacrificio. En su amor Él pagó por ti y por mí, por todo el que se acerca y lo tiene como su Señor y Salvador. Ya Cristo sufrió todo lo que debimos nosotros de haber sufrido por el pecado. Él lo sufrió allá en la cruz. Es la justificación. Amén. Amén. Y muchos se preguntan también, hermanos, ¿cómo puede un asesino salvarse y un religioso no? Es otra de las preguntas que surgen, ¿no? ¿Cómo es que puede salvarse un asesino y un religioso no? Porque pasaba con los fariseos. Ellos no creían que podía ser salvos esos pescadores indoctos que no conocían la ley como ellos, ¿no? Se envanecían ellos en su soberbia, en su sabiduría, ¿no? Pero el mayor ejemplo, ya lo vimos, está en la muerte de Jesús en la cruz. Al lado había un asesino y criminal, pero se da cuenta que Jesús era quien dijo ser. Amén. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Él creyó que es el rey y que moriría y resucitaría. Amén. Y que regresaría a instaurar un reino. Ahí mismo Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Él se arrepintió de sus pecados y confió en Él. No era religioso, no se bautizó, no pertenecía a ninguna iglesia, a ninguna denominación, y fue salvo porque se arrepintió y creyó en que Jesús era el Mesías, el que decía ser. Al pie de la cruz había religiosos, hermanos y hermanas, burlándose, ¿no? Si Él se salvó a muchos, que se salve a Él mismo, ¿no? Decían. Se burlaban los religiosos que se querían ganar su salvación a través de sus obras, sus ritos, su obediencia a la ley. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? Se fueron al infierno si es que no se arrepintieron. Amén. Lo más seguro es que no se habrán arrepentido, solo Dios lo sabe. Un ladrón arrepentido fue salvo y un grupo de religiosos no fueron salvos y al contrario lo condenaron. Y eso pasa en la actualidad. Los que son muy teólogos y eruditos critican y condenan a otros, no creen que sean salvos porque no pertenecen a sus seminarios o a sus, denominaciones. Empiezan a juzgar y no saben que la salvación es personal y el arrepentimiento genuino solo Dios lo sabe, porque Él sí está en omnipresencia. Amén. Pueden engañar al mundo, pero a Dios no lo pueden engañar. Amén. ¿Por qué en la cruz, hermanos? Porque la Biblia dice: maldito todo aquel
que es colgado en el madero. Eso está en Deuteronomio. Y en Gálatas 3:10 dice, Pablo dice, Cristo llevó nuestra maldición allá en la cruz. En la cruz llevó todas nuestras maldiciones, sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos como pecadores. En Hebreos capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, allá pueden ver, allá en sus casas, allá enseñan que Cristo, con un solo sacrificio hecho una sola vez para siempre y para siempre, hizo perfecto a los santificados. Amén. Uno y ya no más, ya no hay más sacrificio que tú puedas hacer para ser salvo, más que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo sabemos que fue perfecto y que Dios lo aceptó? Es otra pregunta que te pueden hacer los incrédulos. Pues es fácil la respuesta, hermano y hermana. ¿Cómo lo sabemos? A través de la resurrección. Dice Pablo en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Es la confirmación de que Jesús era quien decía ser. La muerte no lo podía retener. Amén. Él mismo no tenía pecado y podía salvarlos y a los que confían en Él. Puede salvar a los que confían en Él. Y la confirmación es que resucitó. Amén. Gloria a Dios. Muchos dicen también, hermano y hermana, ¿cómo resucitó? ¿Pudieron robar sus discípulos el cuerpo? Te pueden decir que eso muchos lo dicen, ¿no? Otros dicen que estaba medio muerto, entonces por eso él se pudo bajar e irse, ¿no? Cuando lo llevaron a la tumba, ¿no? Hay muchas teorías para negar la resurrección de Cristo, pero hay pruebas sencillas, hermano y hermana, para rebatir todo esto con apologética, hermanos. Y esta es una de ellas, mi hermano y hermana. Dice, los apóstoles al tercer día salieron a predicar que Jesús había resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, los romanos o judíos simplemente tenían que mostrar el cuerpo de Jesús, así de fácil. Y el cristianismo se hubiera muerto antes de tomar vuelo. Amén. Que se hubiese basado con ir a buscar el cuerpo de Cristo y mostrarlo de que no había resucitado. No había legiones de soldados para hacerlo. Eran más que los discípulos. Amén. Dos, ¿quién se robó el cuerpo? Los apóstoles, imposible, porque los apóstoles mismos no creían en la resurrección. Eso está en los evangelios. Ellos no entendían que Él debía morir y resucitar para el perdón de pecados. Ellos pensaban, como los judíos en la actualidad que no creen en Jesús, ellos pensaban que el Mesías iba a venir a derrotar a los romanos, iba a instaurar el reino en ese momento. No entendían que Cristo venía como cordero inmolado para pagar por nuestros pecados, como nuestra Pascua venía. Amén. Ellos no lo entendían. Entonces de ninguna manera ellos iban a ir a robarse el cuerpo, porque ni ellos creían en la resurrección. Amén. Ellos no lo entendían. La tumba estaba custodiada también, hermanos, por una corte de guardia romana. Amén. Ellos no jugaban. Amén. Ellos eran poquitos los que creían, cobardes, que huyeron cuando crucificaron a Jesús. Se quedó solo Jesús cuando lo crucificaron. Todos ellos huyeron del miedo y ellos mismos iban a envalentonar para ir a robarse el cuerpo. Es ilógico, hermanos. 3 días después iban a hacer eso. Iban a vencer a los supersoldados romanos. Imposible. Amén. Es una tontería, hermanos. Amén. Y aparte, si lograban todo eso, aparte, iban a predicar que Jesús había resucitado. O sea, iban a alertar a los guardias, ¿no? Y todos ellos murieron aparte por esa verdad. Eso no tiene sentido, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué daría su vida si estuviese muerto y no hubiese resucitado? Amén. Pablo perseguía el cristianismo, es otra prueba también. Él predicaba la fe, en una ocasión persiguió. ¿Y qué pasó con Pablo, hermano y hermana? Él
Dice, yo vi a Cristo resucitado caminar en Damasco. Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué luchas contra mí? Amén. Él vio a Cristo, fue el último apóstol como abortivo. Amén. Que vio a Cristo. Y más de 500 personas fueron testigos oculares, hermanos. Eso está en 1 Corintios 15. El Señor tuvo varias apariciones después de su resurrección y en cierta ocasión había más de 500 personas juntas. Y Cristo no se le apareció. Se apareció y es difícil aparecerse y a 500 personas a la vez y engañar a esas 500. Amén. Es imposible, hermano y hermana. Amén. Y nos vamos a la otra teoría que lanzan estos incrédulos, la teoría de que Cristo no murió y tuvo un ataque cataléptico. Creo que esa es la teoría. Esa teoría fue dicha según por un agnóstico que se llama Renan del siglo XVIII, ¿no? Él dice que lo bajaron medio muerto, o sea que después de haber sido latigado, clavado, golpeado en la cruz, sangrando por horas, lo embalsamaron en una tumba y el aire frío de la tumba lo revivió. Medio muerto, se quitó las vendas y movió él mismo la piedra. Peleó con los soldados romanos y todas esas son teorías muy tontas e imposibles, mis amados hermanos. La tumba está vacía porque resucitó. Amén. Y les hubiese bastado con buscar el cuerpo. Con eso ya enterraban la resurrección si hubiese sido mentira. Amén. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo debemos de vivir a la luz de esta realidad, mis amados hermanos? ¿Cómo debemos de vivir? Solo hay dos formas después de escuchar este evangelio. Uno, como los inconversos. Amén. Ellos quieren calmar su conciencia con penitencias después de escuchar el evangelio. O sigue siendo inconverso y cambiando tu conciencia, ¿no? Apaciguando tu conciencia con rituales, aún sabiendo el evangelio que Cristo murió en la cruz. O reconocer esto, Él murió por ti en la cruz, para aquel que cree en Él, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado hermano y hermana, tienes dos opciones: o creerlo, arrepentirte de vivir una vida dándole la espalda a Dios y confiar en que es tu Salvador y que depende de Él, de ese sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí. Dice así la palabra: hoy es el día aceptable, el día de salvación. Hoy es la oportunidad tuya. Si estás escuchando ese evangelio por primera vez, o si ahorita te está iluminando Dios y se está haciendo comprender que Él murió por ti y por mí en la cruz, pagó por tus pecados, pero para que tú lo tengas como tu Señor y Salvador y dejes tu mala manera de vivir, que te arrepientas y vivas una vida santa, agradable a Él, como Él merece. Amén. Solo hay dos cosas seguras, hermanos: la muerte. Muchos dicen por ahí, lo escuché de un teólogo, y los impuestos. Dicen, hay quienes evaden impuestos, pero la muerte nadie la puede evadir. Amén. Solo a través de Cristo podemos tener esa vida eterna. Esa es la promesa bienaventurada, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y hay quienes no veremos la muerte porque sabemos que hay una promesa que es el arrebatamiento de su iglesia. Amén. Que es pronto por acontecer. Amén. Así que, hermano y hermana y gente que nos escucha en las redes, no calmes tu conciencia a través de rituales momentáneos para que después sigas viviendo tu vida como quieres.
porque algún día tendrás que pagar por todo ello. Y si tú eres cristiano, hermanos, 1 Corintios 6, capítulo 19 y 20, que dice ahí las Sagradas Escrituras, 1 Corintios 6, capítulo 19 y 20, somos templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros y yo no me pertenezco, es de Dios. Glorifícalo a Él con tu manera de vivir. Vive el tiempo que te resta para Cristo. Vive para que a través de tu vida y tu testimonio lleguen otros a los pies de Cristo. La predicación del Evangelio debe de ser congruente con tu manera de vivir. Amén. De lo contrario, serás piedra de tropiezo y harás que se alejen de escuchar el Evangelio, porque tus hechos niegan, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice Tito. Cada día debemos celebrar la salvación de Cristo en nuestras vidas. Él es la primicia de la resurrección. Y así como Él resucitó, nosotros resucitaremos porque creímos en Él y nos arrepentimos de nuestra manera de vivir, mis amados hermanos. Así que recordemos hoy que Cristo es nuestra Pascua, ese maravilloso sacrificio, único y suficiente. Ahora vivimos por fe, buscamos la santidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que les invitamos a vivir no una Semana Santa, sino a tener una vida santa y agradable para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos despedidos, hermanos. Voy a hacer una oración final. Amadísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Padre Santo, por permitirnos predicar tu palabra, por predicar tu evangelio, ese evangelio maravilloso de que tú te hiciste carne y habitaste entre nosotros, viviste una vida santa y agradable y perfecta. Fuiste crucificado en la cruz del Calvario sin merecerlo, porque tuviste ese plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Y tú ya tenías ese plan, Padre Santo, para redimir a aquellos que se acerquen a tus pies, Padre. Te agradecemos por ese sacrificio bendito que hiciste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Gracias por darnos acceso al trono de la gracia, al cual nos podemos acercar y arrepentirnos a diario de nuestra pecaminosidad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser lo más cercano a hechura tuya, Señor, a seguir tu ejemplo que tú pusiste en las Escrituras de cómo debemos de vivir, Padre Santo, a poner por obra tus mandamientos, Señor. Encomendamos nuestras almas, te pedimos que tengas misericordia para ser considerados dignos de escapar de la ira que viene pronto a este mundo, podamos escapar a través del arrebatamiento de tu iglesia, mi amado Padre, Señor. Gracias, Señor, por ser ese Cordero que quitó el pecado del mundo, de aquellos. Pudimos ser pueblo tuyo, hijos tuyos, por creer en ti, Padre Santo. Encomendamos a nuestros familiares que aún no te reciben como tu Señor y Salvador. Ilumínalos, Señor. Ábreles el entendimiento, quebrántalos si tienes que quebrantarlos, Señor. Tú sabes quiénes son, Padre Santo. Tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, nuestros primos, Señor. Y todo aquel también, ser humano, Señor, que aún no te conoce. Manda siervos tuyos a que les prediquen tu evangelio, Padre Santo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti.